Bien, continuando con formas de codificación numérica dentro de la electrónica digital. Yo dije en el tramo de video de esta videoclase anterior que me estaba faltando una forma de codificación estándar para números naturales. Bien, vamos entonces a esa forma y una vez que la explicamos ya pasaríamos, que es el objetivo de este tramo de video, explicar formas de codificación de números enteros. Bien, el código para naturales que me estaba faltando es un código que se llama código de Johnson. Bien, ¿qué es el código de Johnson? Es un código que se lo puede denominar progresivo, ya que conocida una expresión del código se puede saber cuál es la expresión siguiente a partir de una determinada regla con la cual se van generando todas las combinaciones, y es cíclico, ya que si yo voy a la última expresión del código y aplico esa regla que hablaba recién, me va a dar como resultado la primera combinación del código. O sea, yo puedo fácilmente, aplicando siempre la misma regla, pasar de la última combinación del código a la primera. La regla por la cual se va generando este código es una regla de ir desplazando bits. Por eso se dice que es un código por desplazamiento. Y vamos a ver ahora, para generar los primeros 9 valores del código, vamos a necesitar 4 bits, 5 bits, perdón. Para los primeros 10 valores se van a necesitar 5 bits. El 0. El 0 se lo va a representar con todos ceros. El 1. Va a aparecer un 1 en el bit menos significativo, o sea, el de más a la derecha. El 2. Y ahora van a empezar a darse cuenta por qué se lo llama de desplazamiento. Va a aparecer un 1 ahí. ¿Sí? El 3. Y ahora van a ver. Aparece acá el 1. ¿Qué es lo que está pasando? Es como que van apareciendo unos desde el bit menos significativo y se van desplazando hacia el bit más significativo. O sea, es como que del 0 al 1, este 0 pasó acá, este 0 pasó acá, este 0 pasó acá, este acá, y acá se completó con la entrada de un bit nuevo o fresco, que es un 1. Después, para el 2, la norma ¿cuál fue? Correr todos los valores, todos los bits hacia ahí, y se agregó un bit nuevo que va a ser un 1 ahí. ¿Está bien? Así vamos a seguir creando todas las combinaciones, perdón, acá casi meto la pata, todas las combinaciones de los siguientes números que representa el código. El 4, el 5, ¿sí? La duda viene ahora, ¿y el 6 cómo lo hago? ¿Qué tendría que agregar un bit más para poder seguir agregando unos por atrás y empezar a correr unos hacia adelante? No. El código, cuando está establecido en un formato determinado, una vez que se completó el formato con unos, lo que empieza a inyectarse desde la derecha son ceros ahora. Entonces acá aparece un 0. Es como que este se corrió ahí, este se había corrido ahí después acá, ¿sí? Fíjense. Se van desplazando de derecha a izquierda. Cuando se completó el formato, lo que empieza a aparecer es el bit contrario que el que estuvo corriéndose hasta ese momento de derecha a izquierda. Así que al 7 lo vamos a ver representado de esta manera, al 8 de esta manera y al 9, por último, el valor máximo que puedo representar con 5 bits en este código, lo voy a ver representado de esta manera. Ya que fíjense que
si quisiera representar el 10, no puedo, porque aplicando la misma regla, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si aplico la misma regla de desplazamiento, voy a parar a la primera combinación, ¿sí? De ahí que se dice que es cíclico. ¿Está? Bien, ¿cómo es el rango? O sea, ¿cómo puedo yo saber qué cantidad de bits necesito en este código para poder representar números de hasta un valor determinado? ¿Sí? Vamos al rango para el código de Johnson. Vamos a hacerlo como siempre para un formato genérico de n bits. Recuerden que a esa n la pueden sustituir por cualquier valor perteneciente al conjunto de los números naturales, y ahí van a poder tener de alguna manera cómo trabajar con el tema del rango. Bien, el rango de valores que puedo manejar con una determinada cantidad de bits arranca en 0, como todo código de representación de números naturales, y después a lo que voy a llegar es a esto, es el valor máximo siempre va a ser el doble de la cantidad de bits del formato menos 1, que es la combinación que utiliza el 0, ¿sí? Recuerden que si yo empiezo a contar desde 1, 1, 2, 3, 4, la cuarta combinación es el 4, pero si yo empiezo a contar desde 0, 0, 1, 2, 3, la cuarta combinación es 1 menos que la cantidad de cuentas que llevo. Por eso es que este menos 1 me está representando, ¿sí?, que hay una combinación para el 0. Eso vamos a ver que aparece mucho en muchos rangos, de hecho ya lo hemos visto. De hecho, entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo numérico. Supongamos que yo tengo un dispositivo que trabaja con un formato de 2 bytes. Bien, o sea, 16 bits. Recuerden que cada byte son 8 bits. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces lo que vamos a tener es que el rango de valores que puedo manejar iría desde 0, mis números irían, que yo podría representar, irían desde 0 hasta 2 por 16 menos 1. O sea que entonces lo que me estaría quedando es un rango que iría desde 0 hasta 32 menos 1. O sea que en este caso yo sé que con 16 bits podría representar valores numéricos naturales que van desde el 0 hasta el 31. Un código que de alguna manera está mucho más limitado, o sea, yo voy a necesitar mucha más cantidad de bits para poder representar la misma cantidad de valores que antes representaba con alguno de los otros sistemas que vimos hasta ahora de números naturales. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿para qué existe? Es una porquería. Bueno, no, porque vamos a ver más adelante unos dispositivos que se llaman registros de desplazamiento, que de una manera muy natural van a poder trabajar con estos corrimientos, o inclusive vamos a ver cuando veamos unidades aritmético-lógicas que hay operaciones matemáticas como la multiplicación que se hacen muy fácilmente desplazando los bits. Entonces hay motivos por los cuales existe en realidad cada código. El código Gray lo mismo, existe porque es mucho más fiable colectar datos en código Gray que en código binario, puesto que es menos probable que me aparezcan a veces combinaciones no deseadas o espurias que se llaman. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Bien, entonces ahora sí, una vez cumplido lo debido del tramo anterior, que no lo habíamos podido poner por falta de hojas, vamos al objetivo principal de este tramo de esta segunda videoclase, que es la codificación de números enteros.
Bien. ¿Qué es lo que aparece como novedoso cuando hablo de números enteros desde el punto de vista de electrónica digital? Lo que aparece como novedoso es que aparece el concepto de signo numérico. O sea, yo hasta ahora con los naturales tenía todos números positivos, ¿sí? Enteros positivos. Ahora voy a tener enteros positivos y enteros negativos. Y recordemos que nosotros estamos representando todo con valores de tensión, ¿sí? Con valores de energía alta o baja en conjuntos de conductores. Por lo tanto, ¿qué es el signo cuando yo me pongo a hablar de estados de tensión de un cable? ¿Sí? Bien, ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de buscar sistemas de codificación. El sistema más simple de codificación de enteros es el que se llama binario con bit de signo. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata este sistema de codificación de números enteros? Trata de expresar a cada número con su codificación binaria natural, reservando el bit de mayor peso para identificar el signo, que en general se utiliza a ese bit de mayor peso, o sea, el de más a la izquierda, se lo utiliza como 0 para indicar que el número es positivo y 1 para indicar que el número es negativo. O sea, se reserva el bit de mayor peso dentro del formato para indicar signo. Habitualmente 0 equivale a positivo y 1 equivale a negativo. El resto de los bits indican el valor absoluto del número en binario natural. Bien, ¿se entiende? Vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que el formato es de 8 bits, ¿sí? Si el formato es de 8 bits, o sea, recordemos un byte sería esto. Bien, lo que pasaría es lo siguiente, el 35, por ejemplo, por dar un número cualquiera en base 10, el 35, elijo el 35 porque esto lo hicimos, si se fijan más atrás, por el ejemplo que dimos en binarios naturales, que ya lo habíamos buscado, la expresión del 35 en binario natural. El 35 sería en binario un 1 seguido de 3 ceros y 2 unos más, ¿sí? Esto sería en binario. ¿Está? Entonces, cuando lo meto dentro del formato de binario más bit de signo, lo que tengo que hacer es completar el formato, o sea, tengo que hacer que haya 8 bits. Por lo tanto, como tengo acá 6 bits, voy a completar con un 0 el bit de signo, que es el primero, y después con un 0 delante del 1 para que no me cambie el valor numérico que expresan los 7 bits del final, digamos. Y después ya me vienen los 6 bits que expresan el número 35. Esto que está acá ya sería binario más bit de signo. ¿Sí? Ahí tengo los 8 bits del formato. Y acá tengo el 0 que me indica que es positivo.
Y acá tengo el valor absoluto de este número, que sería 35 en base 10. Bien. Ahora, ¿qué hago o cómo se hace si yo tengo el número que representar el número menos 35? ¿Sí? Menos 35 en base 10. Bueno, ¿cómo lo armo? La parte menos pesada de la expresión, los 7 bits que no forman parte del signo, van iguales. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Yo acá tengo 35. ¿Sí? Este sería el valor absoluto del número, que es 35 en base 10. Pero al bit de signo, al que pongo acá, este me tendría que indicar que es negativo el número que tengo ahí, ese 35. Por lo tanto lo voy a poner en 1. ¿Sí? Esto sería expresado en binario más bit de signo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier cosa, consultan. Bien. Rango. ¿Qué es lo que aparece acá como novedad cuando vamos a buscar el rango de valores que podemos representar con un determinado formato dentro de este sistema? Aparece que antes todos los rangos arrancaban de 0, o sea, el número más chico que se podía representar era el 0, porque como representábamos naturales, no existían los números negativos. Ahora queremos representar números negativos, por lo tanto el rango ya no arranca de 0, arranca o se espera y se supone que va a arrancar de valores menores que 0, así que para un formato de n bits, como siempre, genérico. Recuerden que n es cualquier número natural. Yo no puedo tener menos 8 bits ni puedo tener 3,5 bits. Está bien, siempre son números enteros positivos. ¿Cómo me va a quedar el rango? Me va a quedar, por el lado de los negativos, pensemos lo siguiente, lo coloco acá, como para pensar. Por ejemplo, el 0 en base 10, ¿cómo lo voy a representar en este formato? Y acá viene la pregunta, ¿el 0 es positivo o es negativo? Y el 0 en realidad no es ni positivo ni negativo. Sí, es positivo o es negativo. No es ni positivo ni negativo, el 0 no hay. No puedo no deber o no puedo no tener. ¿Sí? O es lo mismo, no deber que no tener. Así que de alguna manera el 0, si me fijo, yo lo voy a poder representar como 0 y todos ceros, o lo voy a representar como 1, 0 y todos ceros, ¿sí? 0, 0 y todos ceros. En cualquiera de estos dos sería binario más bit de signo, como me quedaría representado el 0. O sea, el 0 tiene doble representación en este caso. ¿A qué voy con esto? Pensemos en lo siguiente. El valor mínimo que voy a poder representar va a tener que ver con la cantidad de combinaciones máxima que yo pueda usar para los negativos. Esa cantidad de combinaciones máxima, si yo pongo 2 a la n, sería si yo utilizaría todos los bits del formato para generar combinaciones diferentes. Pero hay un bit, que acá lo voy a restar, que yo no lo puedo usar para generar combinaciones diferentes porque lo uso para indicar signos. Así que la cantidad de combinaciones diferentes ya no es 2 a la n, es 2 a la n menos 1. Ahora, de todas esas combinaciones hay una, esta en el caso de los negativos, que la estoy usando para representar el 0. Por lo tanto, el valor más negativo que puedo representar es menos este valor que estoy colocando acá, menos la combinación del 0. ¿Sí? Esto es por el bit de signo. Y este menos 1 es por representación
del 0. Vamos a bajar un poquito que me estoy quedando sin espacio en la hoja. Por representación del 0. Es esta y el resto acá. Bien, ese es el valor mínimo que puede tener cualquier número dentro de un formato para este sistema. Y el valor máximo va a ser exactamente lo mismo pero sin el negativo. ¿Por qué? Porque yo también de las 2 a la n combinaciones voy a poder hacer o generar 2 a la n menos 1 combinaciones. Porque tengo que restar el bit que uso por signo, por el bit de signo. Y a toda esa cantidad de combinaciones le tengo que restar una, que es la que en este caso sería esta de acá arriba, que es la combinación del 0. ¿Sí? Esto también es por representación del 0. Bien, entonces, ¿qué rango numérico puedo manejar yo dado un formato determinado? El que me expresa esa inecuación que acabo de escribir ahí. ¿Está bien? Bien. ¿De qué otra manera se pueden representar números enteros? Y acá antes de pasar al siguiente sistema, vamos a decir que se lo puede hacer a través de un concepto matemático que es el concepto de complemento. ¿Está bien? Entonces, vamos, para poder entender el concepto de complemento, a tratar de desarrollar algo que se llama complemento al módulo o a la base. Vamos a tratar de explicar un poquito estos conceptos matemáticos antes de ver cómo los aplicamos para los sistemas que van a venir a partir de ahora en adelante. Bien, primero vamos al concepto de módulo. ¿Qué es el concepto de módulo? ¿Sí? Si yo tengo un formato de trabajo determinado, ese formato de trabajo lo que me está estableciendo es una determinada cantidad de bits. Y esa cantidad de bits me va a establecer la cantidad máxima de combinaciones que yo puedo generar con esa cantidad de bits. Bueno, a esa cantidad máxima de combinaciones que yo puedo generar con una determinada cantidad de bits se la llama módulo. Así que podríamos poner algo así. Número máximo de combinaciones que se pueden formar con la cantidad de dígitos de un formato. Bien, esa sería una definición que podríamos poner para módulo. Ahora, si yo quiero expresar el módulo numéricamente, ¿cómo me va a quedar? Y podemos tener en cuenta esto, que siempre me va a quedar como un 1 seguido de una determinada cantidad de ceros, tantos ceros como es el formato. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, pero tengan en cuenta eso, o sea, siempre estará representado numéricamente el valor del módulo por un 1 seguido de tantos ceros como el formato.
Bien, vamos a un ejemplo para entender esto que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, si el formato es igual a un byte, ¿sí? Recordemos, ya estos serían 8 bits. Entonces el módulo, que lo vamos a representar así con una letra M mayúscula, el módulo va a ser igual a un 1 seguido por la cantidad de ceros que sea igual a esa cantidad de bits. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Yo acá tengo 8 ceros. Bien, esa sería la expresión del módulo. Lo que se puede decir es que encima de esto, yo acá hablé de bits, pero supongamos que fuesen en lugar de bits dígitos decimales. El módulo también quedaría expresado de esta manera, o sea, para que tengan en cuenta, es aplicable a cualquier base. Por ejemplo, si yo tengo un formato de 3 dígitos decimales, entonces el módulo va a ser 10 elevado al cubo en base 10, ¿sí? O sea, la base elevado a la cantidad de dígitos de que dispongo. Eso me va a dar 3 dígitos, ¿sí? Esto que tenía acá, que yo lo hice al poner bits, estoy diciendo que trabajo en binario. Por eso estoy habilitado a decir que esto está en base 2, ¿sí? Pero eso que está ahí arriba, en base 2, el 2 se escribe como 10, ¿sí? Y el 8 se escribe como 1, 0, 0, 0. ¿Ah? Entonces, lo que yo tengo ahí arriba es justamente la base 2 elevada a 8 bits. Si yo esto lo quisiera escribir en decimal, es como hablar de 2 elevado a la 8. Bien, pero siempre me termina quedando un 1 seguido de tantos ceros como dígitos tiene el formato. Y eso es, insisto, trasladable a todas las bases. Vamos con entonces a seguir. Si yo tengo, para redondear un poco esto, ¿no? O sea, si f fuese, vamos a hacer el mismo caso de cantidad de dígitos, pero para base 2, ¿sí? Si f fuese 3 dígitos en base 2, o sea 3 bits, 3 dígitos binarios, entonces yo m sería la base 2, ¿sí? 10 es 2 en base 2 elevado al cubo, o sea elevado a la 3. El 3 en base 2 se escribe 11. Esto está todo escrito en base 2. Bueno, bien, esto me va a dar un 1 seguido de 3 ceros también, pero en base 2. 3 ceros.
El módulo entonces siempre va a ser un 1 seguido de tantos ceros como el formato dentro de la base que esté trabajando. Nosotros en particular vamos a trabajar en base 2, pero por ejemplo si f fuesen 3 dígitos en base 16, o sea hexadecimal, si fuese así, entonces yo lo que tendría es que el módulo va a ser 10 escrito en base 16, ¿sí? O a veces lo van a ver escrito como hexa con una H minúscula o una H mayúscula, según de qué libro lo miren. 10 es 16 en base 16, o sea, siempre la base escrita en ella misma, el número de la base escrito en su propio código, me da 10 o se escribe como 10. Y este 3 que voy a poner acá arriba, ¿sí? Sería el 3 en base 16. Bien, ¿cuánto me va a dar esto? Y esto me va a volver a dar un 1 seguido de 3 ceros, pero esta vez estoy hablando en base 16, ¿sí? Acá tengo 3 ceros. Fíjense que es igual a la cantidad de dígitos del formato. ¿Está? Lo que hablábamos recién lo expreso por acá. Vamos a una hoja nueva. Vamos a poner entonces notar que siempre el número de la base ¿sí? Expresado en la propia base se escribe 10. Vamos a escribir unos ejemplos rápidos. O sea, 8 en base 10, si lo quiero escribir en base 8, se va a escribir 10. Bien, qué sé yo, 3 en base 10, si lo quiero escribir en base 3, se va a escribir 10. O 7, que lo tengo en base 10, que lo escribo así en base 10, si lo quiero escribir en base 7, se va a escribir 10. ¿Sí? Esto en base 7. ¿Se entiende? Eso siempre es así. Bueno, bien. Hasta acá explicamos un poquito entonces lo que es el módulo. El módulo es entonces el numerito que me dice cuál es la máxima cantidad de valores diferentes que yo puedo escribir con un formato de una determinada cantidad de dígitos. Bien, ahora vamos a otro concepto que es el complemento a ese módulo, o sea, complemento al módulo. ¿Qué es el complemento al módulo? ¿O a qué se lo llama complemento al módulo? Se lo llama de esta manera al valor que yo le tendría que sumar a un número para llegar al módulo. O visto de otra manera, es la diferencia que le falta a un número para llegar al módulo. O como la palabra diferencia lo dice, si lo quiero pensar de otra manera, es la resta entre el valor del módulo y el número que yo tengo. Es lo que le falta a un número para llegar al módulo. Vamos a escribirlo entonces así, me parece que es la
la forma en la cual se entiende mejor, es lo que le falta a un número, vamos a poner, para llegar al módulo al valor del módulo, vamos a poner al valor del módulo siempre que, dado un formato de trabajo determinado, ¿sí? Dado un formato de trabajo. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? Que se lo puede calcular, o sea, vamos a ponerlo por acá. Entonces, ¿sí? Se puede calcular como el módulo que recuerden que lo estamos indicando con la letra M mayúscula, se lo puede calcular como el módulo menos el número. Bueno. Bien, si yo lo quiero escribir de alguna manera un poco más formal, sería que el complemento al módulo de un número, ¿qué sería? Sería el módulo menos el número. ¿Está bien? Este que está acá sería el módulo entonces. Recuerden que el módulo varía según el formato, según la cantidad de dígitos. Bien. Este n que está acá es el número al cual le quiero sacar el valor, la expresión numérica del número. Bien. Vamos a bajar un poquito porque me estoy quedando apretado contra el fondo de la página. Y esto que puse acá me estaría simbolizando, de acuerdo a esta nomenclatura, lo que es el complemento al módulo del número. ¿Sí? Esto sería el complemento al módulo del número n. Bien, vamos a ver algún ejemplo, ya que nos hemos metido hasta este punto. Algún ejemplo como para poder llevar un poco más a lo concreto todo esto que fuimos explicando. Por ejemplo, vamos para ver que esto en realidad es un concepto matemático que va más allá del álgebra binaria. Vamos a dar el primer ejemplo para base 10, que es una base a la que estamos también acostumbrados. O sea, si f, vamos a decir que estoy trabajando con un formato de 3 dígitos en base 10, ¿cómo manejaría todo esto? ¿Sí? Vamos a hacer así, por ejemplo, para 238, entonces en base 10, que este sería mi número n, el módulo, ¿cuál sería? El módulo en este caso sería la base 10 elevada a la cantidad de dígitos. Estoy trabajando en base 10, ¿sí? O sea que mi módulo sería, fíjense, como decíamos, un 1 seguido de tantos ceros como el formato. Bien, entonces, ahora sí, si yo quiero
hablar del complemento al módulo de este número, ¿sí? Estaría hablando de el complemento a 1000 en base 10, ¿sí? Del número 238 en base 10. ¿Cómo sé cuál es ese complemento? Y tengo que hacer el módulo menos el número. ¿Bien? O sea, que tendríamos 1000, que es el módulo, menos el número, que ¿quién es? 238. Todo esto lo estoy trabajando en base 10, ¿eh? Yo como para que se entienda el concepto de complemento en una base que todos estamos muy acostumbrados a usar desde chiquititos. Bien, esto me da 700, esta resta me da 762 en base 10. Bien, o sea, ese sería el complemento al módulo del 238, hablando en base 10 con un formato de 3 dígitos. ¿Está? Bien, vamos ahora a otro ejemplo. Vamos ahora sí a un ejemplo en base 2, que es la base en la cual más vamos a terminar trabajando nosotros. Vamos a pasar a otra página para que no se nos quede todo apretado al final de esta. Por ejemplo, si f es igual a 3 bits, si mi formato es igual a 3 bits, ahora no son 3 dígitos decimales, sino que son 3 dígitos binarios, o 3 dígitos en base 2, ¿sí? Supongamos que yo quiero sacar el valor para... yo digo, bueno, a ver, por ejemplo el 5 en base 10, ¿no? El 5 en base 10, en este formato se escribiría como 101 en base 2. En binario, y dentro del formato de 3 bits. Y el módulo, ¿cómo me quedaría expresado? El módulo sería 10 elevado al cubo, o sea, la 11, porque estamos en base 2, ¿sí? Y esto vimos que siempre me va a quedar igual a, en la misma base, a un 1 seguido de tantos ceros como el formato. ¿Sí? Esa sería la expresión de mi módulo en este caso. Entonces, ahora sí, ¿yo qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular el complemento al módulo, o sea, a un 1000, esto en base 2, ¿de quién? Del 101, también en base 2. Bien, ¿cómo se calculaba esto? Y bueno, esto directamente se calcula como el módulo menos el número en cuestión. Esto está todo operado en base 2. O sea que yo tengo que hacer esa resta. ¿Cómo hago esa resta en binario? Y como hago una resta en decimal, yo pongo acá lo que sería la suma y resta de números simples, ¿sí? O sea, vamos a poner acá una ayudita o nota, más que ayudita, nota. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 0 a 0 sumarle 0, esto me da 0, ¿sí? Esto ya lo estoy trabajando en binario, ¿eh? Si a 0 le tengo que sumar 1, esto me da 1 en binario. Si a 1 le tengo que sumar 0, la suma es conmutativa siempre, así que esto en binario también me da 1. Y si a 1 le tengo que sumar 1, trabajando en binario, este es el caso especial o particular. Si a 1 le tengo que sumar 1, me va a dar, piensen lo siguiente, es como que yo a 1 le tengo que sumar 1. Entonces yo puedo agrupar tantos elementos como tiene la base, agrupo. ¿Cuántos me sobran? 0 me sobran. ¿Cuántos grupos de 2 o de cantidad igual de elementos a la base armé? 1. ¿Sí? Ahora, esto es lo que hace, ¿sí? de esto último que acabo de escribir yo acá.
es que yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que 10 menos 1 en base 2, ¿cuánto me va a dar? Y si 1 más 1 es 10, 10 menos 1 me va a dar 1. ¿Sí? Es la misma operación pero al revés. ¿Está bien? Entonces yo ahora acá lo que tengo que hacer es la siguiente operación. Tendría que hacer 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 1. ¿Sí? Esto lo estoy operando ya en base 2. O sea, tengo que hacer una resta en base 2. Y lo primero que me aparece acá, como empiezo con cualquier resta también en decimal, es que tengo que a un 0 restarle 1. Cuando no puedo restarle 1 al 0 o al número que tengo arriba, no le puedo restar lo que tengo abajo porque es mayor lo que quiero sacar que lo que tengo que pedir prestado al compañero de más a la izquierda, ¿sí? Que también es un 0. Entonces ese le pide al de más a la izquierda, que es otro 0, y ese le pide al de más a la izquierda, que es un 1. A ese 1, a este que tengo acá, cuando yo le resto 1, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda 0, no me queda nada. Y le doy el 1 al de al lado. El de al lado se convierte en un 1, 0, entonces. Cuando el de al lado se convierte en un 1, 0, entonces tengo esto que habíamos visto acá. A ese 1, 0 le tengo que restar 1 para prestarle ahora al de la derecha. Así que cuando le resto 1, tacho esto. ¿Qué me queda? 10 en binario menos 1 es 1 y le presto 1 al de al lado. Ahora, este le tiene que prestar a su vez al de la derecha, así que le resto 1 a este. Cuando le resto 1, esta posición queda en 1 y le presta 1 al de la derecha. Ahora sí, tengo 10 menos 1, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Esto que está acá, 10 menos 1 me da 1. 1, ahora ya vengo por esta segunda posición. 1 menos 0 es 1. Ahora voy por esta otra posición. 1 menos 1 es 0. Y acá me quedaba un 0, así que me queda 0 acá. ¿Está bien? Este 0 está fuera del formato, porque recuerden que yo estaba trabajando con un formato igual a 3 bits, así que a este está fuera del formato. Igual no me importa, porque al no ponerlo no pierdo nada, ¿sí? Y esta resta de arriba entonces me daría 0, 1, 1, está en base 2. ¿Por qué? Porque este es el resultado de esa resta. ¿Está bien? Ahí encontré el complemento de un número en base 2. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a otro concepto siguiente. Perdón, acá me quedaba hoja todavía. Espero que se entienda cómo se estaba haciendo la resta en binario y que se vea y se vaya entendiendo el concepto de complemento. Ahora, hay reglas que sirvan para poder de alguna manera encontrar más fácil el complemento de un número sin tener que hacer esta resta que acabo yo de hacer recién cuando hablo en binario. Sí, bueno, esas reglas las vamos a ver a partir del próximo tramo de video para que esto no se haga tan largo.